Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. De acordo cos informes dos diferentes expertos consultados que coinciden en que hai menores incertezas e posibles riscos, celebrándose no inicio do verán, que despois de pasar todo o verán e as portas do outono, e unha vez escoitada a opinión dos partidos políticos, o Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo. Tengo riesgos de equivocarme. Me comprometo, eso sí, a no equivocarme en algunas cosas. Pensé que era Bruce Sprinter, pero no era Bruce Sprinter. He consultado antes de decir esta frase. He dicho, oye, aquí son más del Sevilla o del Betis. Me han dicho, en la provincia del Betis, en la ciudad del Sevilla. Pero los del Betis también celebran los triunfos del Sevilla en Europa. Que Andalucía es una tierra muy inteligente. Esta mañana he estado en Valencia y he cogido un tren para llegar a Valencia. He vuelto de Valencia a Madrid y he vuelto en otro tren. Y ahora he venido a Badajoz y he venido en un avión. Decía que he venido en tren, he venido hablando con la gente. De cada una de las faltas de respeto a la región de Murcia no va a haber ni un solo murciano que se olvide. No ha habido una conversación entre la vicepresidenta y el presidente Feijóo. 24 hours later. La vicepresidenta simplemente me ha dicho que había que arreglar lo de Doñana y yo le contesté que por supuesto. Yo soy gallego porque nací en Galicia, que es una parte de España. Seguro que ustedes son catalanes porque nacieron en Cataluña, que es una parte de España. Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28... ¿A que os habéis dado cuenta? Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando y dije que no se han dado cuenta ya de lo que digo. Me he encontrado con una pasajera que me ha dicho que las últimas veces que viene a Córdoba lleva 5 viajes gratis. Para mí es un orgullo visitar el mercado de La Palma, las tiendas a las que he ido, los bares en los que he podido disfrutar. Probablemente mañana sea el último día en el que me tenga que dirigir como candidata al Ayuntamiento de Barcelona, al Ayuntamiento de Valencia. Somos el último, junto con Letonia. O con Eslovaquia, no lo recuerdo con exactitud. El partido que dice de la gente votó a favor de que Sánchez siga utilizando el AVE para hacer campaña electoral. Siga utilizando el Falcon para hacer campaña electoral. He llegado a Cádiz, tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante. Enhorabuena por la luz gaditana. Para estar en Cataluña hay que venir a Cataluña. La moda del futuro es la moderación. Los que más aportan tienen que tener más ayudas. Y los que menos aportamos, pues no tenemos derecho a tener un IVA reducido para la compra de un coche cuando viajamos 3. Aún queda todavía una plaza más y incluso 2. Todos los españoles que somos catalanes con independencia de donde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces, vivan donde vivan. He contestado a todas las preguntas que me han hecho los periodistas. No tenga usted ningún problema. El Partido Popular de Valencia le puede contestar a usted de forma sobrada al respecto, pero por respeto, estoy en un clúster de la cerámica y del esmalte, creo que me debo a intentar mantener el respeto a la cerámica y el esmalte de Castellón y de Valencia. Lo primero que tiene que hacer alguien que se dedica a la educación es ser bien educado, porque imagínense ustedes tener a alguien que se dedica a la educación y ser un mal educado. La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza. Hemos ido descubriendo a un Feijóo que se equivoca mucho, que quiere hablar como Rajoy pero no puede y que intentará evitar el debate cuerpo a cuerpo. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. ¿Sabe por qué, señoría? Porque los diputados y diputadas ministros de Podemos no están. Los diputados de Podemos no estaban en el Senado porque Podemos no tiene senadores, no podía haber ninguno.
A lo mejor Feijóo se refería a los ministros de Podemos, que esos sí podrían haber estado, pero para cuando trata de explicarse ya es demasiado tarde para Feijóo. Al principio parecía que Feijóo quería parecerse a Rajoy, imitar ese despiste en frases descontroladas que a lo mejor no tenían sentido, pero tenían hasta su encanto. Pero no, Feijóo no es Rajoy. No suena igual. Yo soy gallego porque nací en Galicia, que es una parte de España. Seguro que ustedes son catalanes porque nacieron en Cataluña, que es una parte de España. Josep Piqué no solamente fue un gran amigo y no solo fue un servidor público excepcional, de los mejores y de los más inteligentes que me he encontrado. Por eso hoy, como siempre que vengo a Cataluña, me acuerdo de él y recuerdo mi admiración y cariño que le trasladaré a él cuando nos volvamos a ver. Josep Piqué falleció hace 2 meses. Son equivocaciones que en realidad no tienen mucha importancia política, pero cualquiera de estas sirve para ridiculizar a alguien durante días y en vez de decirlas en un mitin delante de tus militantes, que te van a salvar con aplausos y con risas incómodas, las dices en un debate de televisión. Por eso, no ha sorprendido que el PP, a través de Borja Semper, su portavoz, rechace la propuesta de debates en campaña. Feijóo le interesa aparecer como el salvador de eso que se ha dado en llamar el sanchismo, que es todo lo que ha ocurrido en este último lustro. Los últimos 5 años engloban eso que en Génova han dado a llamar el sanchismo, y hay que derogar el sanchismo. El sanchismo no es solo Pedro Sánchez, el sanchismo es Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Bildu, Esquerra, la ley de vivienda, el solo sí es sí, etcétera, etcétera. Toda esa amalgama es el sanchismo. En España, un escándalo salpica al presidente de la Junta de Galicia y miembro del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Medios locales difundieron una fotografía de Núñez con el contrabandista Marcial Dorado a finales de los años 90. Núñez respondió que son simplemente unas fotografías antiguas y señaló que así ha sido corroborado en diferentes investigaciones. Varios partidos políticos pidieron su dimisión. El Partido Popular ha tenido que dar nuevamente explicaciones por las fotografías publicadas en la prensa española, en las que aparece el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con un reconocido traficante de tabaco y contrabandista en los años 90 y comienzos de los 2000. Las investigaciones han demostrado que había trabajado con él durante su época como segundo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia. De conocerse también que no van a presentarse las pruebas caligráficas de Luis Bárcenas, lo que complica aún más la investigación que se está llevando a cabo por el tema de la contabilidad B del partido. Rajoy comparezca en el Parlamento de España a dar explicaciones sobre el caso Sanchís, La Puerta, Bárcenas, Gürtel, en definitiva sobre la financiación de su partido durante la democracia. El portavoz de Alternativa Galega de Esquerda, José Manuel Beiras, se ha encarado este miércoles con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante el escaño de este en una sesión de control que ha terminado en bronca a cuenta de las fotografías realizadas a mediados de los 90 en las que el mandatario gallego aparece en un yate con el contrabandista Marcial Dorado. Cuando el portavoz de Alternativa se ha levantado de su puesto y ha cruzado el hemiciclo para acercarse al asiento del presidente. Señor Beiras, faga o favor. Para después, y tras ser llamado al orden, abandonar el hemiciclo entre gritos. Por lo tanto, prégolle responsabilidade. Me parece muy bien. Mientras parlamentarios de los 3 grupos de la oposición censuraban desde sus escaños la actitud del líder popular por no responder a las preguntas que se le planteaban, porque según ha dicho no se lo merecían tras el incidente. Después, el presidente de la Xunta se ha comprometido a remitir a la Cámara y a la Justicia los datos sobre su relación con Marcial Dorado, pero el Grupo Popular ha pedido la dimisión del diputado de Alternativa. ¡Fáime usted llorar! De noxo, de carraxe, de indignación. E logo, a súa relación máis tarde e a súa reacción perante a revelación pública de aquela relación agora, cando vostede é presidente electo da Xunta de Galicia. A clave do problema radica non na intimidade dunha relación persoal entre 2 individuos cualisquer, senón na relación bipolar entre ética e política. Unha relación tantas veces contradictoria, en ocasións incluso dilemática,
que na súa peripecia simplifica negativamente. Nos dous episodios vostede violou e está a violar os principios e valores elementais dunha ética social honestamente democrática. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este miércoles que fue un error tener una relación con el narcotraficante Marcial Dorado, aunque Feijóo ha señalado que las conocidas fotografías se hicieron hace 2 décadas y entonces él no era presidente. Que hai 2 décadas me equivoquei. Non fun prudente, sen matices. Nin eu era presidente, nin el era narcotraficante, pero equivoqueime. Que preciso disculparme por isto, aínda que sucedera hai 2 décadas, tamén o fago. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Autonómica, en la que ha autorrespondido un total de 23 preguntas que él mismo ha ido enumerando, el presidente ha aprovechado también para criticar a la oposición por el trato de las fotografías. Eu saio dunhas fotos antiguas e equivocadas, pero vostedes teñen quedado retratados agora, na actualidade, no seu xeito de facer política a través da infamia. El mandatario autonómico también ha mostrado su repulsa por la actividad con el narcotráfico y ha vuelto a negar haber firmado ningún contrato con empresas de Marcial Dorado. Porque sé que hay votantes del Partido Popular entre mis seguidores, pero creo que es justo que acudáis a las urnas con toda la información posible. Alberto Núñez Feijóo. Os juro que este vídeo no está hecho desde la inquina ni el resentimiento. Está hecho con fines exclusivamente informativos, para que conozcáis todo lo que no os están contando sobre este señor, y se está ocultando de forma deliberada. Porque todo lo que vais a ver en este vídeo es información pública dada por esos mismos medios que ahora le adulan y le ponen en un altar como el inmaculado próximo presidente del gobierno que salvará a España del sanchismo. Pero os informo que mis enemigos no son personas, son las políticas globalistas y esparcidoras de miseria de la izquierda, y me da igual que las haga Sánchez o las haga Feijóo. La región que gobernaba ha estado aplicando exactamente las mismas políticas de inmersión lingüística que Cataluña, con una discriminación al castellano si cabe aún mayor que allí o en el País Vasco. Por ejemplo, tú no puedes acceder a una plaza de profesor en Galicia si no sabes gallego, a pesar de que todo el mundo en Galicia habla el castellano, o casi todo el mundo. Eso está regulado o avalado por Feijóo. El castellano no existe en Galicia en el ámbito oficial. La Xunta prohíbe el uso del español en las programaciones escolares. De hecho, Feijóo llegó a poner en marcha el programa Habla Gallego 24 horas en 21 días, que consistía básicamente en que los escolares no hablaran nada de castellano durante sus clases, y lo excluye de las cartillas infantiles y en la rotulación oficial de la Xunta. Además, el Parlamento gallego es el único de toda España donde no se habla nada de castellano. Una ley y un decreto autonómico de Feijóo establece que los topónimos, es decir, los letreros de las entradas a las ciudades, solo pueden estar escritos en gallego. En 2021, la asociación Hablamos Español denunció a Feijóo por promocionar a empresas que rotulaban en gallego, discriminando así a las que lo hacían en castellano, con una infame campaña llamada Regala en Gallego. Si usted coge la historia de Galicia y la historia de Cataluña, con todos los ejemplos y todos los matices que se puede poner, hombre, yo creo que nosotros, pero usted, en fin, históricamente, lo digo históricamente, creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin Estado. Yo en Galicia nunca me expresaba en público en castellano. La Xunta de Galicia de Feijóo promocionó una guía que decía que los nombres en español son una afrenta, es decir, una ofensa. Web oficial de la Xunta de Galicia. Feijóo señala que Galicia es un país de cultura. Que Galicia es un país, señores. Pero no es la primera vez. En la campaña de las elecciones gallegas del 2020 también se refirió a Galicia como este país. Y así todo, señores. Yo tengo el mismo derecho a declarar la independencia de Galicia que el señor Puigdemont a declarar la independencia de Cataluña. Exactamente el mismo derecho, con una diferencia. Nosotros hemos sacado una mayoría absoluta en el Parlamento, tenemos en consecuencia una mayoría suficiente para legislar y para hacer declaraciones, y el señor Puigdemont pues necesitó nada más y nada menos que a un partido como la CUP. Allá tú. ¿Y qué opinas de nuestras Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, la Policía, nuestro Ejército? Seguramente tengas una opinión positiva de ellos, y seguro que te parece despreciable cómo en Cataluña o País Vasco se les hace la vida imposible hasta el punto que la Guardia Civil de Tráfico ha sido expulsada de estas comunidades por los separatistas. Pero, ¿y si te digo que Feijóo intentó hacer exactamente lo mismo?
Pues efectivamente, no una, sino 2 veces lo intentó. La última en 2021, cuando el PP de Feijóo se abstuvo en una proposición del bloque nacionalista gallego para pedir las competencias de tráfico y así poder expulsar a la Guardia Civil de la región. Finalmente no salió adelante, pero creo que la intención del presidente del PP quedó clara. Feijóo también ha criticado con dureza la ley trans de Irene Montero. Ha dicho que es inaceptable la hormonación de menores y demás procesos a los que se les somete con esta grotesca ley del gobierno y del Ministerio de Igualdad. El problema ya no es que la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP dispongan de leyes trans, incluso peores que la de Montero. Es que el propio Feijóo tiene en Galicia su propia ley trans que va 100 pasos más allá que la de Montero y que ha provocado casos terroríficos como el de Susana, una niña de 15 años a la que extirparon los pechos y el útero porque esa ley no permitía ningún tipo de evaluación psiquiátrica. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la niña se arrepintió porque lo que realmente le pasaba es que tenía autismo y no pudo ser diagnosticada por culpa de esa ley trans gallega. Y este es el que ahora critica la ley de la ministra y promete reformarla. Se han encargado de ocultar muy bien que el pasado año votaron la reforma del gobierno de Pedro Sánchez para subir la cuota a todos los autónomos, a todos, y que no te cuentan milongas, se la suben a todos, incluso algunos llegan a pagar hasta 600 euros de cuota al mes. Y es que estamos hablando de un señor que va paseándose por todas partes con el pin de la Agenda 2030, al igual que Pedro Sánchez. Si votas al PP, seguramente esto sea lo que menos te importa, porque a lo mejor estás a favor de esta agenda. Aunque igual no tanto cuando te enseñe esto. Feijóo ha llevado su sumisión por esta siniestra agenda más lejos que nadie, incluso más lejos que los que la han creado. Estoy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo tenéis coche, y muchos tenéis un coche de 10 años en perfectas condiciones, o que va a cumplir 10 años próximamente. Pues Feijóo propone que lo lleves a un desguace y no puedas usarlo nunca más, porque contamina una barbaridad. Pero además no quiere hacerlo de forma paulatina, no. Feijóo quiere quitarte tu coche de forma inmediata. ¿No me crees? Pues mira. Bien, esto que sucede en la energía, en mi opinión, está pasando con el sector de la automoción. Y es que nos estamos empeñando en vender vehículos eléctricos y no nos estamos empeñando en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años. Eso sí que emiten y eso sí que debemos de retirarlos de la carretera de forma inmediata para hacer la transición de forma ordenada y sacar los motores de combustión viejos por motores de combustión nuevos y a ir poco a poco transitando hacia las emisiones cero. ¿Eres agricultor o ganadero? Pues debes saber que esa misma Agenda 2030 que defiende Alberto Núñez Feijóo es la que ha hecho que en el Parlamento Europeo se acabe de aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza, votada por el PP europeo, PSOE y los liberales, que destruirá el campo español, la agricultura y la ganadería, al convertir cientos de terrenos en no cultivables. Así que cuando tengas que comprar naranjas de Marruecos, agradéceselo a Sánchez, pero también a Alberto Núñez Feijóo, que va orgulloso con ese pin. Pero bueno, igual se te ocurre votar a Feijóo porque estás harto de los sindicatos que llevan años robando a manos llenas y jodiéndole la vida a los trabajadores. Pues siento decirte que tampoco te va a servir el gallego para este fin, ya que el compadreo del líder del PP con Comisiones Obreras y UGT es ya antológico. Respeto a los sindicatos. Le agradezco mucho a los que están aquí. Les respeto, lo saben. Respeto a Comisiones Obreras, a USO, a UGT, al conjunto de los sindicatos. Pero las propuestas económicas de Feijóo para estas elecciones son exactamente las mismas, pero las mismas que las que hizo Rajoy en el 2011. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que acabó convirtiéndose en el presidente que más subió los impuestos en la historia de España. 4 subidas de IRPF, el IVA, impuesto de sociedades, patrimonio, absolutamente todo. Ahora Feijóo propone bajar el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros. ¿Alguien es capaz de creerse esto después de lo que hizo su antecesor? Porque es que viendo su gestión en Galicia, donde triplicó la deuda, impuso nuevas tasas e impuestos al consumo del agua, por ejemplo, y donde la sanidad es un auténtico desastre, con la eliminación de las gerencias de atención primaria y la degradación del personal, al que por cierto, como he dicho antes, se le exige el gallego para acceder a la plaza, pues creo que es difícil tomarle la palabra y creer que pueda hacer algo de lo que está prometiendo en materia económica. Y menos si va de la mano de Comisiones Obreras y UGT, tal y como ha prometido. Y vamos a la pandemia, porque si hay alguien que se ha comportado como un auténtico dictador durante la crisis del coronavirus,
Ese es sin duda el personaje que hoy nos ocupa, el cual instauró en Galicia un auténtico régimen obsesivo en el que se vulneraron todas las libertades posibles. Y paso a enumerarlas. Feijóo fue uno de los primeros que impuso esa absurda medida anticientífica de llevar la mascarilla por la calle. Pero eso no es lo peor de todo. También fue el que introdujo en España ese vergonzoso pasaporte COVID que creó un apartheid sanitario nunca visto y que luego se extendió a casi toda España. De hecho, Feijóo fue el último en retirarlo. También fue el que más veces cerró la hostelería e impuso toques de queda. Es más, llegó a amenazar a los bares con dejarles sin ayudas si se atrevían a abrir. Pero vamos a las dos cosas más graves que hizo este señor y que en mi opinión le inhabilitan de por vida en la política. Lo primero es que quiso imponer una ley de vacunación obligatoria en Galicia bajo multas de 60.000 euros para quien no se pinchara, aunque el Tribunal Constitucional le dijo que estaba cometiendo una ilegalidad y se lo tumbó. Sí, no es Sánchez el único que hace cosas inconstitucionales. Y la más grave de todas, y que nadie recuerda, Feijóo hizo algo que nadie se ha atrevido a hacer jamás en una democracia occidental. Prohibió el derecho a voto a las personas contagiadas en las elecciones gallegas del 2020. Repito, este señor debería haber sido juzgado por lo que hizo. Prohibió votar a gente por estar contagiado de un virus. Es algo que jamás se ha hecho en el mundo. Y no, el COVID no es una excusa, porque pocos meses después se celebraron las elecciones catalanas y los contagiados pudieron ejercer su derecho constitucional a votar. Algo que Feijóo violó de forma flagrante y no pasó nada. Imagino que este es el señor que garantizará la democracia en España. Allá tú, pero si nos viene otra pandemia, yo no le querría cerca. Y terminamos con el compadreo del líder del PP con los socialistas, con el partido más criminal que ha existido en España, ya que Feijóo dice querer acabar con el sanchismo todos los días. Lo que yo no sé es cómo se puede acabar con el sanchismo pactando con Sánchez para que te deje gobernar. Llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. También le ofreció a Falconetti un pacto para hacerle presidente si ganaba las elecciones. Pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura. Señor Feijóo, Si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Pero es que Feijóo ha dicho en numerosas ocasiones que el PP debe ocupar el espacio de los socialistas. La socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Pero es que además dice que votó a Felipe González y volvería a hacerlo. ¿Te puedo preguntar a quién votabas o no? Voté a Felipe González. Claramente, por convicción, y lo volvería a hacer. Pero es que además el otro día dijo que cuando fuera presidente consultaría de forma intensa a Felipe González. No sé si consultará sobre cómo montar un grupo parapolicial para ejercer el terrorismo de Estado, o cómo crear empresas pantalla para financiar sus campañas electorales, o cómo enchufar a familiares para llevarse dinero público, o choricear los fondos reservados del Estado. Todo eso lo puede consultar de forma intensa con el expresidente socialista, que sabe bastante de esos temas. Y bueno, la última ya es decir que Vox no es un buen socio y que se fía más de Paje, del Partido Socialista Obrero Español, y que si le faltan escaños para gobernar, hablará con él, en un claro indicativo de la gran coalición que se está preparando. Pues este es Alberto Núñez Feijóo, un señor que está teniendo posiblemente la mayor campaña mediática y propagandística de la historia por parte del 95% de los medios corruptos de este país, los cuales hace ya mucho tiempo que dejaron de ser el cuarto poder que vigila el poder para convertirse en las putitas del poder. Y ahora todos están arrimados al que puede ser el próximo presidente para no perder su galletita y su parte del pastel cuando el gobierno se ponga a repartir subvenciones. Yo solo te he dado información objetiva que todos esos medios que ahora le alaban dieron en su momento y ahora ocultan. Si este es el señor que quieres que sustituya a Pedro Sánchez, porque a mí, sinceramente, se me parecen mucho. Y recuerda, lo del voto útil es una milonga inventada por el bipartidismo. Vota lo que quieras, pero que no te mientan. Vacunas sí, cuanto antes, necesitamos más dosis y dispensarlas en función de las dosis que tenemos. Por consiguiente, vamos a un poco a sosegar el debate y a proseguir vacunándonos con la mayor rapidez posible. Las vacunas son seguras. Segundo, la gente tiene que saber que es mucho mejor para la salud y, por supuesto, para la vida vacunarse que no hacerlo. Tercero, en España han muerto 100.000 personas por COVID. No conocemos si ha muerto alguna por alguna vacuna y, en todo caso, estamos hablando de casos aislados con alguna sospecha directa o indirecta.
Yo lo que le puedo decir es que si a mí mañana me ofrecen ponerme la vacuna de AstraZeneca, no lo dudo ni un minuto. Me la pondría sin ninguna duda. En cuanto a cambiar el protocolo de dejar de vacunar a las personas de 40 a 30 y empezar a vacunar a las personas de 25 hacia abajo, eso se debatió en el Consejo Interterritorial y la verdad es que no se ha cambiado el criterio, es muy difícil. ¿Cuál es mi opinión sobre la vacunación obligatoria? Pues vea usted, en determinados supuestos en los que el puesto de trabajo de una persona tiene una relación directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que debería de prevalecer la preservación de la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse. Creo que para ejercer la sanidad, para ejercer el cuidado de los mayores, con una relación directa con los mismos, es necesario una vacunación obligatoria. En el caso de que una persona señalada como obligatoria esa vacuna para poder ejercer ese trabajo insista en no vacunarse, pues es evidente que estamos ante un conflicto de intereses. ¿Qué prevalece, en mi opinión? La salud pública. El camino recorrido por la nueva esperanza blanca del IBEX 35 arranca en el chalet de Fraga, en Perves. Atraviesa Lalín, el pueblo del que fuera alcalde el omnipotente y omnicorrupto José Cuiña. Se interna en los dominios del cacique José Luis Baltar y desemboca, claro, en el yate de su amigo o de lo que fuera, el narcotraficante Marcial Dorado. Habrá algún mal pensado que haya visto la serie Fariña y piense cosas raras sobre financiaciones fuera de la ley. ¡Qué mal pensados! El que Alberto Núñez Feijóo sea hoy senador por Galicia se debe única y exclusivamente al 99,63% de los votos que recibió en las primarias del Partido Popular. Y Fraga, que sí sabemos que hizo campaña con el dinero del narco, es un hombre de Estado. Para mí, ser presidente de Galicia, como le dijimos y como le dije a los gallegos cuando les pedí su confianza, es la mayor de mis ambiciones políticas. Sustituyó el denominado concurso eólico por un nuevo proceso de reparto de parques a medida de los suyos, que años después tumbaría el Tribunal Supremo. El llamado caso Campeón sacó a la luz cómo se repartían las ayudas públicas en Galicia durante su mandato. Cerraron Caixa Galicia y Caixa Nova y nació Nova Galicia, banco, claro, un desastre cuyo rescate terminaría costando a las arcas del Estado más de 9.000 millones de euros. Pemex, mejor ni recordarlo. De aquellos millones de euros que iba a generar el petróleo mexicano, solo quedan investigaciones judiciales y problemas con el gobierno de López Obrador, porque Feijóo dio cobertura a gente que demostró después ser, sinvergüenzas. Los incendios forestales, para rematar, han puesto en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del medio rural y la mala planificación territorial en Galicia. Y el resultado de estos 13 años de magnífica gestión, pues 70.000 gallegos y gallegas menos que en 2009. La mayoría de los medios de comunicación españoles. Los medios que te dicen que quieras con toda tu alma a la reina de Inglaterra y dejes un rinconcito en tu corazón para Núñez Feijóo. Soraya Sáenz de Santamaría ha elegido un camino que pasa por Turín y se ha reunido este fin de semana con los socios del Club Bilderberg, ese selecto gobierno del mundo en la sombra. En Turín la hemos visto rodeada de hombres y mujeres muy poderosos de la tierra y algunos un poquito del pasado, ¿eh? En representación de España acudieron, además de Soraya, Ana Botín, Juan Luis Cebrián, Albert Rivera, ese meritorio que vendería su alma al diablo por ser uno de ellos. Feijóo tiene la virtud de ser un sobrado en su tierra, bastante sobrado, ¿eh? En cambio aparece como un moderno fuera, gracias a que es un mimado por los medios. Feijóo llegó a la política tras conocer a Romay Beccaria, cuando este era un consejero de Agricultura del primer gobierno autonómico de Manuel Fraga. Es la historia de siempre. Un chico conoce a un consejero, el consejero se prenda del chico, el chico entra en política y a partir de ese momento, pues nada, uña y carne. Tan inseparables que cuando Romay Beccaria se convirtió en ministro de Sanidad, pues se lo llevó a Madrid para dirigir el Instituto Nacional de la Salud. En su currículum madrileño también destaca el haber presidido Correos, eso sí, en plena liberalización del mercado postal. Feijóo volvió a Galicia, pero no lo hizo por morriña ni por saudade, volvió porque Romay Beccaria se lo recomendó, ¿sabéis a quién? A Aznar.
para sustituir a un Fraga que estaba ya muy tocado con el tema de la limpieza del Prestige. ¡Ay! La limpieza de las costas gallegas se había convertido en una cosa bastante sucia para el PP. José Cuña, el delfín oficial de Fraga, estaba pringado de chapapote hasta el cuello por convertir la desgracia en un negocio. Y había que buscar, claro, una solución. Corría el año 2006 y la misión de Feijóo era regenerar la imagen de un PP que había pasado a la oposición. ¿Os suena? ¿Y qué pasa cuando el PP pierde el poder? Pues que entonces empiezan las puñaladas. Pero Feijóo sobrevivió. ¿Y de qué manera? Logrando encadenar 3 victorias en elecciones autonómicas. Alien contra Predator, King Kong contra Godzilla, Jason contra Freddy y Feijóo contra Pedro Sánchez y Rivera. Espejito, espejito, ¿quién es más políticamente correcto de los 3? ¿Quién es más centrista? ¿A quién le dará sus favores el Foro de Davos o el Club Bilderberg? En la calle Génova saben que para resucitar en las encuestas necesitas ganar la batalla de la imagen. Alberto Núñez Feijóo representa ese arreglillo de chapa y pintura. ¿Para qué? Para volver a vender la misma chatarra de siempre como si fuera un coche nuevo. Uno de los fakes más repetidos es que Feijóo ha llevado a Galicia a lo más alto. ¿A lo más alto en qué? En incendios forestales, ¿no? Porque otra cosa... La verdad es que me parecía que a señora Pontón estaba muy necesitada y dicen que no se parecerá a vostede, pero evidentemente que vostede aínda está máis, señor Villares. Paréceme moi grave que o presidente da Xunta se atreva a decir neste Parlamento literalmente a señora Pontón está moi necesitada. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido hoy en Málaga, España. Mañana comparecerá ante un juez por la reclamación de las autoridades mexicanas que lo buscan por un fraude calculado en 280 millones de dólares. Es, al parecer, la punta del iceberg de manejos que se daban en la administración anterior. Malos, no solamente en ese rubro, sino en todos los demás. El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, dijo que se seguía la pista a Emilio Lozoya por varios países de la Unión Europea. Lozoya escapó de México gracias a las filtraciones que se dieron del caso. Pemex ha sido una caja verdadera de hurtos y de pillaje y de tranzas a nivel histórico. Generaba millones de dólares para muchas personas cada sexenio. Y la verdad es que pues todo el mundo estaba bien como seguía generando y nadie entregaban cuentas entre ellos. Y luego el tema del huachicoleo ya fue lo último, lo más bajo, ya era robarse el petróleo tal cual, la gasolina, cómo no. Pero eso todo en complicidad con gente de adentro. Claro. Las compras, las licitaciones, las ventas, los contratos de obra pública, las plataformas, ¿no?, petroleras, claro, los barcos petroleros, los contratos para las... El astillero en España, Esteban, el astillero. ¡Ole, Manolo! Había uno en Galicia. Exacto. Se compró un astillero en Galicia. Que tiene pérdidas millonarias. Pero ¿qué tal? Oh, bueno. Quedaban vestidos de torero los barcos. ¿Cómo no? Joder. Y uno se llamaba el primero, Jolines primero y Jolines segundo. Y Rejolines. José Manuel Carrera, mi eterno agradecimiento por el trato dispersado durante la negociación larga. Lozoya, mi profundo reconocimiento. Años que vienen que van a ser de gran impulso para el astillero y para la comunidad, para la industria auxiliar. Es sin duda, en mi opinión, una excelente noticia. Y una excelente noticia para Vigo, una excelente noticia para Galicia y también para toda la industria naval española.
Quiero, en consecuencia, reiterar las gracias a Carlos Roa, a José Manuel Carrera, gracias que quiero trasladarle sin ninguna duda al director máximo de Pemex, Emilio Lozoya, y por supuesto también al presidente Peña Nieto. Y es que tampoco he tenido ninguna duda de que el presidente Peña Nieto cumple sus compromisos, porque es un presidente de una gran nación y de un gran país, que es México. Y desde aquí agradecerle también al presidente Rajoy su esfuerzo, su dedicación y la tutela que han mantenido en todo momento para que hoy podamos estar aquí en esta mesa y podamos ofrecer al Naval de Vigo, a la industria auxiliar, a Galicia y al resto de España un horizonte, desde luego, mucho más optimista del que teníamos hace tan solo unos meses. El Gobierno gallego cree en el sector de la automoción en Galicia, cree en el sector pesquero, cree en el sector de la piedra, cree en el sector del granito y de la pizarra, cree en el sector naval, cree en el sector de la agroindustria y para un presidente autonómico es todo un honor darle la entrada a una de las grandes empresas del mundo. Estamos hablando de una de las grandes petroleras del mundo. ¿Qué tal? ¿Usted? Pues un gran día. Estamos encantados. Y el día de hoy está encantado. Todas las relaciones del señor Feijóo en Galicia, la entrega de negocios de los astilleros a Pemex, a sus amigos mexicanos, que como sabéis acabaron todos imputados. Y el todos no es una hipérbole, es todos imputados. Pero mirad, sería muy bueno que en un debate ante la sociedad española le explique, por lo menos a mi comunidad autónoma, a una década de una generación perdida de jóvenes que murieron por la droga, ¿qué relaciones tenía con Marcial Dorado?